Educación en el hogar. Países diversos. Países hispanohablantes en general. En los países hispanohablantes, ya sea como Guinea Ecuatorial, donde el español es idioma oficial, o que es utilizado por minorías como en Filipinas, existen plataformas de homeschooling que permiten el acceso a contenidos y acreditaciones mediante el uso de academias sombrilla, llamadas en inglés Umbrella Academy. Estas plataformas de homeschooling tienen diversa variedad en sus propuestas, pues algunas simplemente otorgan una certificación de los contenidos enseñados a los alumnos libremente elegidos por los padres y sus hijos. Otras son propuestas curriculares, es decir, una oferta de material educativo. Y hay también un servicio de escolarización a distancia, colleges llamados en inglés, que abarcan contenidos y certificaciones con un currículo y plan de estudios específicos. Bajo el vocablo homeschooling, en castellano queda también incluida la propuesta de escolarización en el hogar, que es desarrollada ya sea por entidades que brindan contenidos curriculares con acreditación propia o de una institución educativa que los avala, utilizando diversas plataformas de homeschooling para alcanzar a quienes se encuentran a gran distancia. Generalmente, en países donde la escolarización por ley es obligatoria, las matriculaciones son en el extranjero. Mientras que Estados Unidos u otros países que reconocen la validez de las plataformas de homeschooling, las acreditaciones pueden ser autóctonas según su legislación local. Las certificaciones internacionales son acreditadas mediante diversos modos de legalización, y así los alumnos pueden acceder a la educación superior en los diversos países, siempre que los alumnos se hubieran matriculado en academias validadas y que cumplen con los mínimos legales del país respectivo que habilita este tipo de educación y desde el cual se expiden las certificaciones de los estudios. Asimismo, las plataformas de homeschooling pueden no solo ser virtuales, sino que pueden admitir encuentros presenciales periódicos que favorecen la integración de los padres como docentes, y la sociabilización de los hijos con sus pares. Acerca de Umbrella Academy, y con motivo de su denominación, Netflix produjo una serie de ciencia ficción cuya idea central reside en la educación en el hogar personalizada, para niños superdotados que desarrollan sus capacidades. A pesar de ciertas prohibiciones legales generales, según los diversos países, cada vez más alumnos se están matriculando en plataformas de homeschooling para lograr la escolarización en el hogar y obtener sus acreditaciones sin dejar de cumplir con las obligaciones impuestas por los estados. Irlanda. Se estima que están registrados oficialmente 250 a 350 niños como perceptores de educación en sus hogares en Irlanda. Sin embargo, la Comisión Nacional de Bienestar Educativo irlandesa estima que puede haber entre 1.500 y 2.000 niños más que no están registrados. El derecho a la educación en el hogar está protegido por la Constitución de Irlanda. Reino Unido. Un promotor de la educación en el hogar estima que hay 60.000 niños estudiando bajo este sistema en el Reino Unido. Aproximadamente un 0.6% de los niños en edad de enseñanza obligatoria en 2012. En 1995, Megan estimó que la cifra era de casi 10.000, y en 1996 el London Evening Standard estableció que 15.000 familias que utilizaban la enseñanza en el hogar en Gran Bretaña constituían un 50% de incremento, respecto al año anterior, 21. Estados Unidos. Según el informe CES 2003 a 42 del Departamento de Educación de los Estados Unidos, Homeschooling in the United States, 2003, en español, Educación en el hogar en los Estados Unidos, 2003. Hubo un aumento de los estudiantes educados en el hogar en este país que pasó de 850.000 en 1999, 1,7% de la población total estudiantil, a 1,1 millones en 2003, 2,2%. En el documental Jesus Camp se señala que en 2006 esa cifra ya alcanzaba 1,8 millones. En este periodo, las tasas de escolaridad en el hogar aumentaron entre aquellos estudiantes cuyos padres tienen un nivel de educación secundaria o superior, pasando de 2,0 a 2,7% entre los estudiantes blancos, de 1,6 a 2,4% entre los estudiantes en los grados 6 a 8, y de 0,7 a 1,4% entre estudiantes con solo un progenitor. Las tasas por raza y etnia permanecieron consistentes durante ese periodo, con 2,7% de estudiantes blancos, 1,3% de estudiantes negros y 0,7% de estudiantes hispanos. Así como en 1999, las tasas de crecimiento de educación en el hogar fueron las más altas en aquellas familias con 3 o más hijos,
3,1%, y más altas en familias con 2 hijos, 1,5%, que en aquellas con un solo hijo, 1,4%. Sin constituir una sorpresa, hubo más estudiantes educados en el hogar en familias con 2 padres, 2,5%, que en aquellas con un solo progenitor, 1,5%. Y en las familias con 2 padres donde solo uno de estos trabajaba hubo más del doble de incremento, 5,6%. En 2001, de acuerdo con el Fraser Institute con sede en Canadá, los estadounidenses de origen musulmán constituyeron el subgrupo de mayor crecimiento, estimándose que duplicarían su número anualmente durante los 8 años siguientes. Nueva Zelanda. Carl M. Bunday cita al programa de televisión de Nueva Zelanda 60 Minutes, sin relación con el programa estadounidense homónimo, como referencia a que en 1996 había 7.000 niños en edad escolar educados en sus hogares. 21 Philip Strange de la Australian Home Education Association Inc. habla de 5.274 estudiantes educados en el hogar registrados de 3.001 familias en 1998 según cifras del Ministerio de Educación de Nueva Zelanda. 7. Chile. Se estima que existen alrededor de 200 familias que optan por la educación en casa en Chile. A pesar de que son muy pocas comparadas con las familias europeas, se piensa que las cifras seguirán creciendo considerablemente con el pasar de los años. Aunque este sistema de educación no esté acreditado, debido a que el Ministerio de Educación acredita infraestructura, existe la opción de rendir exámenes de validación de estudios. Decreto exento N grados 2.272/2007. A este examen pueden presentarse los menores de edad si cumplen con el requisito de no haber estado matriculado en ningún establecimiento escolar público o subvencionado en el año que se hace la solicitud. Argentina. En Argentina no se tiene una estadística real sobre las familias que educan en casa, pero sí existen bitácoras personales, noticias periodísticas y foros de familias que practican esta disciplina. Legalmente, se encuentran en un vacío importante en cuanto a la legislación nacional, por lo que las familias que aplican la educación en el hogar se respaldan con el derecho constitucional de poder elegir la mejor educación para sus hijos, así como la de ser reconocidos, tal cual expresa Constitución y Ley Nacional de Educación, como los agentes naturales y primarios de la educación de sus hijos. Asimismo, la mayoría de los niños que se educan en el hogar rinden sus respectivos niveles como estudiantes libres. Acreditación está fácilmente realizable en la capital federal en contraposición con el interior del país donde la burocracia muchas veces impide a las familias rendir bajo este régimen. Por tales motivos, un grupo cada vez más numeroso de padres que educan en el hogar, optan para sus hijos por la matriculación en el extranjero, en escuelas sombrillas con contenidos curriculares brindados por plataformas de homeschooling. Estos contenidos pueden ser impartidos a. mediante libros de texto impresos, b. pueden ser enviados los temas bibliográficos y programas de estudio por correo, o c. pueden ser descargados de Internet, e incluir videos o aplicaciones. Asimismo, las plataformas de homeschooling pueden incorporar o no las matriculaciones. Acreditaciones y certificaciones de escuela sombrilla. Perú. Al igual que Argentina, en Perú no se tienen estadísticas exactas sobre familias que practican el homeschooling. Existen muchos blogs, web y páginas sociales gestionadas por familias que vienen tratando de unir fuerzas para que su voz sea escuchada y se considere a la educación en el hogar como una alternativa de educación. En cuanto al marco legal, nada se menciona en la Ley General de Educación que tache de ilegal al homeschooling. Al contrario, encontramos leyes que ayudan a convalidar estudios y lograr la certificación de aquellos niños que son educados en casa. En Lima, algunas familias ya se están organizando grupos de apoyo para las familias homeschoolers, mientras en el norte y sur del país existen familias ejecutándola. Tal vez las experiencias más aproximadas a un homeschooling se esté dando, por intermedio de los programas de educación a distancia que se desarrollan en instituciones educativas públicas y privadas y que se encuentran enmarcados en el nuevo diseño del Currículo Nacional de la Educación Básica Alternativa, EBA, establecido por el Minedu. Es precisamente en este formato de enseñanza en el que se generan también los servicios de enseñanza personalizada con el fin de reforzar el aprendizaje de los alumnos que les permita complementar sus estudios. Las familias pueden encontrar de esta manera, en los servicios de asesoría educativa, una vía para el trabajo de acompañamiento pedagógico en casa. Metodología.
Existe una amplia cantidad de métodos y materiales que podrán aplicarse en cada familia dependiendo de su propia filosofía educativa. El método de Charlotte Mason. El método clásico, que incluye Trivium y Quadrivium. El método Montessori. La teoría de las inteligencias múltiples. La educación libre. El método Waldorf. El método de educación en casa. El método de utilización de plataformas educativas, también llamadas plataformas de homeschooling, por medio de Internet. Sin embargo, lo más habitual es un sistema ecléctico que combina los distintos métodos. En cuanto a materiales curriculares y libros, el informe Homeschooling in the United States, 2003, Educación en el hogar en los Estados Unidos, 2003, reveló que un 78% de las familias utilizaron la biblioteca pública. Un 77% utilizaron una editorial o especialista en materiales para la educación en casa. Un 68% utilizó alguna librería. Un 60% utilizó una editorial no especializada en materiales preparados para la educación en casa. Aproximadamente la mitad utilizó materiales curriculares producidos por organizaciones destinadas a la educación en casa. Un 37% utilizó materiales proporcionados por la parroquia, sinagoga o alguna otra institución religiosa y un 23% obtuvo los materiales de su escuela local o de distrito. Un 41% utilizó algún tipo de educación a distancia, aproximadamente el 20% televisión, video o radio, 19% vía Internet, correo electrónico, o directamente de la web y por último un 15% adquirió un curso por correspondencia designado específicamente para educar en casa. Los contenidos curriculares varían según las normas legales vigentes en cada uno de los estados. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.